Buenas noticias para los amantes de los autos. Si eres de los que soñaban con tener un vehículo nuevo, prepárate porque lo que está por venir va a cambiar las reglas del juego en toda Sudamérica. ¿De qué hablamos? Pues de la llegada de los vehículos chinos al puerto de Chancay, en Perú, un paso gigante para la industria automotriz que puede revolucionar el mercado. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque gracias a este puerto, los vehículos chinos ahora podrán llegar mucho más rápido y, lo mejor de todo, a precios mucho más bajos. Algunos modelos incluso podrían costar por debajo de los $10,000. Así es, esto abriría la puerta para que muchas personas que antes solo soñaban con tener su primer auto, ahora puedan hacerlo realidad. Este es solo el inicio de una nueva era en la que los autos chinos se posicionan como una opción mucho más accesible para todos. ¿Qué modelos están llegando? Pues el primer lote que ha llegado incluye vehículos de la marca Geely, un gigante chino que trae nada menos que 500 unidades de autos como el GX3, el Starry y, por supuesto, el famosísimo Okavango, ese SUV con 3 filas de asientos que promete conquistar a las familias sudamericanas. Y no solo eso, otra marca china que ya está haciendo ruido es Dongfeng, que también está comenzando a distribuir sus modelos en la región. Lo más sorprendente de esta marca es que, además de ofrecer vehículos asequibles, están bajando sus precios entre $1,000 y $2,000. Así que si tienes en mente comprar un Dongfeng, los precios ahora serán mucho más atractivos. Pero no todo es perfecto. Como todo en la vida, hay algo que debemos considerar: los niveles de seguridad en estos autos aún son un poco básicos. Aunque las marcas chinas han mejorado mucho en cuanto a fiabilidad mecánica, superando incluso a gigantes tradicionales como Nissan, la seguridad sigue siendo un punto débil. Aunque eso está cambiando lentamente, y en los próximos años podríamos ver mejoras importantes en este aspecto. La buena noticia es que esto es solo el principio. En los próximos meses, otros lotes de más de 5,000 vehículos de marcas como Jetour, Changan y Greywall estarán llegando a Sudamérica, lo que representa una gran oportunidad para conseguir autos chinos más baratos y con más opciones de equipamiento. Así que si estás pensando en comprar un auto, te sugiero que hagas una pausa y esperes hasta principios de 2025. Será un buen momento para aprovechar grandes descuentos que podrían hacer que te lleves un coche nuevo por menos dinero del que imaginas. La revolución eléctrica ya está aquí. Además de los vehículos tradicionales, los autos eléctricos chinos también están entrando con fuerza. Marcas como BYD ya han confirmado su presencia en el mercado sudamericano, y con la construcción de una fábrica de vehículos eléctricos en Perú, la producción de autos eléctricos será masiva en los próximos años. Esto no solo traerá precios más bajos, sino también una gran mejora en la oferta de vehículos eléctricos. Todo esto tiene sentido si recordamos un par de detalles importantes. Hace algunos años, el sector energético en Perú fue adquirido por empresas chinas, lo que les asegura un suministro estable y barato de electricidad para sus fábricas. Esto también significa que no habrá grandes aumentos de tarifas cuando se empiecen a demandar más vehículos eléctricos. Un movimiento estratégico que sin duda cambiará la industria en Sudamérica. Pero, ¿qué pasa con los precios de otras marcas? Si pensabas que con la llegada de este puerto también habría una bajada de precios en marcas como Hyundai o Kia, lamento desilusionarte un poco. Estos autos no tendrán las mismas ventajas, ya que el puerto de Chancay está en manos de Costco Shipping, que tiene preferencia por los productos chinos. Eso significa que las marcas de Japón y Corea no tendrán los mismos beneficios, por lo que si pensabas en un Hyundai o un Kia, tendrás que esperar para ver si ofrecen descuentos por otros motivos. ¿Y qué pasa con el ensamblaje local? Algo clave que va a cambiar las reglas del juego en los próximos años es que Perú y Brasil se están perfilando como los principales ensambladores de vehículos chinos en Sudamérica. Esto tendrá un impacto directo en los precios de los autos, ya que al producirse localmente, los costos logísticos disminuirán considerablemente, lo que permitirá que los autos lleguen más baratos a todos los mercados de la región. Además, los repuestos también estarán más disponibles y serán más accesibles, lo que resuelve uno de los problemas más grandes que tenían los autos chinos en el pasado: la dificultad para conseguir piezas. Pero hay más. Con la llegada de este puerto y la nueva ruta marítima, los barcos de mayor tamaño podrán llegar directamente desde China hasta Perú, lo que reducirá mucho los costos de transporte y hará que los precios de los vehículos sean aún más competitivos. Esto beneficiará a todos los países que tienen salida al Océano Pacífico, haciendo que los autos chinos no solo sean más baratos, sino también mejores equipados en términos de seguridad y tecnología. No solo los autos chinos se beneficiarán. Marcas como Chevrolet, Kia y Hyundai, que también fabrican modelos en China, podrían ver una ligera reducción de precios gracias a este puerto, lo que abriría aún más las opciones para los consumidores sudamericanos. ¿Y qué pasa con la calidad? Hay que ser honestos, los vehículos chinos no siempre han tenido la mejor reputación.
Años atrás, muchos los consideraban como autos baratos y con baja calidad de ensamblado. Pero, hoy en día, la historia ha cambiado. Las marcas chinas han mejorado enormemente y sus vehículos ahora son comparables a los de muchas marcas tradicionales. De hecho, marcas como Geely han superado a modelos de Chevrolet o Jeep en términos de calidad de fabricación. Esto es un cambio radical. ¿Y qué pasa con las transmisiones? Un punto importante que todavía necesita mejoras es la transmisión de doble embrague, que ha dado problemas en algunos modelos. Sin embargo, muchas marcas chinas están utilizando transmisiones CVT o de convertidor de par, lo cual las hace más confiables. Así que si estás pensando en un auto chino, es mejor optar por estos modelos. En resumen, estamos viviendo un cambio enorme en la industria automotriz. Los vehículos chinos, con precios más bajos, mejores opciones de equipamiento y más accesibilidad, están a punto de conquistar el mercado sudamericano. La competencia entre autos chinos y marcas tradicionales será feroz, y será interesante ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos años. Este gran proyecto, que a menudo se presenta como una iniciativa peruana, en realidad tiene una fuerte inversión extranjera. China posee el 60% de la financiación, mientras que Perú solo el 40%. Esto significa que las decisiones sobre cómo operar este puerto y, en consecuencia, cómo se manejan los aranceles y las importaciones, estarán bajo la influencia de China. Pero, ¿qué implica esto para los consumidores y el comercio en general? Por un lado, China tendrá un control mucho mayor sobre la entrada de mercancías, lo que facilitará que sus productos entren a precios más bajos de lo que estamos acostumbrados. Los consumidores sudamericanos, especialmente en países como Perú, Brasil y otros del continente, se beneficiarán de esta competencia más agresiva, ya que los productos de China, incluidos los vehículos, se volverán más accesibles. Esto afectará el mercado de autos de manera directa. Los vehículos chinos podrían abaratarse gracias a la reducción de los costos logísticos y de importación, lo que pondrá presión sobre marcas más tradicionales como Toyota. Pero lo más interesante es lo que esto podría significar para Sudamérica como un todo. Chancay se perfila como la puerta de entrada principal para toda la mercancía proveniente de Asia, y China, como el país exportador más grande, será el mayor beneficiado. Esto, en términos simples, implicará una venta mucho mayor de vehículos chinos. Con precios más bajos y una mejor logística, los autos de marcas como BYD, Geely o Chery podrían ganar terreno rápidamente, desplazando a las marcas europeas y estadounidenses. Y Brasil, en particular, se verá enormemente beneficiado por este cambio. Hoy en día, importar productos desde Asia para el gigante sudamericano toma alrededor de 40 días. Pero con la nueva ruta portuaria de Chancay, este tiempo se reducirá a solo 28 días, lo que no solo ahorrará costos logísticos, sino que también hará que los productos lleguen más rápido, abriendo oportunidades para importar más vehículos chinos. Este ahorro de tiempo y dinero tendrá un impacto directo en las marcas tradicionales en Brasil como Volkswagen, Fiat y Chevrolet, que podrían perder terreno frente a esta nueva ola de autos chinos a precios más competitivos. Ahora, no todo es tan sencillo. Aunque Brasil cuenta con fábricas locales de marcas chinas, como BYD, que ya está produciendo autos eléctricos en territorio brasileño, muchas de las piezas necesarias para fabricar estos vehículos siguen viniendo directamente de China. Con la nueva infraestructura del puerto de Chancay, los costos de importar estos componentes bajarán considerablemente. Esto permitirá que los vehículos eléctricos de marcas como BYD sean mucho más baratos que los de la competencia, tanto de Europa como de Estados Unidos, lo que podría revolucionar aún más el mercado brasileño y sudamericano. En resumen, lo que estamos viendo con el desarrollo de este puerto es una nueva era para el comercio internacional en la región. Perú, gracias al puerto de Chancay, se convierte en un actor clave en la conexión entre Asia y Sudamérica, lo que no solo reducirá los costos de importación, sino que también abrirá la puerta a una mayor competencia, en especial en el mercado de vehículos. Y si eres consumidor, prepárate para ver más opciones, precios más bajos y una gran transformación en las marcas y vehículos disponibles en el mercado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los autos chinos van a ser una mejor opción que las marcas tradicionales? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no te pierdas nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima.